Hola amigos y amigas, un placer saludarles. Espero se encuentren muy bien en las actividades que ustedes estén desarrollando. En esta ocasión vengo a compartirles un poco sobre la inteligencia emocional. Sin duda alguna, en los tiempos que ahorita estamos viviendo, vemos situaciones muy complicadas. En cada generación hay obstáculos, hay dificultades. Cada quien en su era, en su tiempo, pasa diferentes situaciones difíciles en la vida. No puedo comparar si quizás antes era peor o ahora mejor o al revés, sino que yo pienso que cada quien, según su situación, su generación, según el tiempo que nos toca vivir, enfrentamos situaciones agradables y también desagradables, y también disfrutamos de situaciones agradables. Pero es importante que nosotros ahora en este tiempo podamos tener el control de nuestras emociones, que podamos tener estabilidad en nuestras emociones. Y es ahí donde viene la importancia de lo que en psicología se conoce como inteligencia emocional. Dentro de las facultades, dentro de lo que el ser humano puede aprender, psicológicamente hablando, se encuentra esa parte fundamental, como es la inteligencia emocional. En palabras bien sencillas, la inteligencia emocional es la capacidad que nosotros tenemos para poder controlar nuestras emociones y reaccionar de la mejor manera ante una situación que estemos viviendo, cualquier situación. De manera general, quizás más que todo para ubicarnos con respecto a las emociones, solemos decir de que hay emociones agradables y emociones desagradables. Lógicamente, dependiendo en esos dos grupos qué emoción estemos experimentando, las podemos ir clasificando, las podemos ir ubicando en cualquiera de esos dos grupos. No es lo mismo sentir tristeza que sentir alegría. Lógicamente relacionamos la tristeza como una emoción desagradable y la alegría como una emoción agradable. Pero eso más que todo es para el hecho de ubicarnos en la situación de las emociones para que sea más fácil poder comprenderlas. Pero cuando vamos a lo objetivo, las emociones simplemente son las emociones. No se puede hasta cierto punto clasificar un aspecto de una emoción, si es buena o es mala, por el hecho de que simplemente la emoción es la reacción ante un estímulo que puede ser cualquier situación, X momento. Y se da el caso de que hay personas que ante un mismo estímulo reaccionan de manera diferente. Un mismo estímulo, una misma situación, un mismo problema idéntico, pueden estar presentando dos personas. Dos personas pueden estar viviendo la misma dificultad, pero no es lo mismo como la persona 1 reacciona a como la persona 2 reacciona. Entonces, esa situación es de saberlo comprender porque nos da una luz el hecho de saber que las emociones primeramente es algo natural, es parte de la vida. No es el hecho de tratar de evitar sentir una emoción. No es el hecho de tratar de decir yo cómo hago, cómo aprendo para que esta situación no me afecte, no me dañe, para no sentir esta emoción, para no sentir tristeza, para no sentir dolor. No se trata de eso. De una u otra manera vamos a sentir alguna emoción, agradable o desagradable, que nos guste o no nos guste. Pero la forma, y aquí viene la clave, la forma en cómo nosotros gestionamos, comprendemos, reaccionamos ante ese estímulo que genera esa emoción y cómo nosotros canalizamos esa situación y cómo nosotros actuamos, cómo nosotros enfrentamos ante esa situación,
hace la diferencia conforme a las emociones. Algunas personas han vivido momentos difíciles en su vida. Y ese momento difícil, esa situación difícil que han vivido, hay personas que debido a eso, su vida se ha terminado y se ha acabado. Y piensan que la vida no tiene sentido y han tomado decisiones difíciles, las cuales les han hecho daño en su vida. Y quizás están ahí metidos ante esa situación difícil. Pero hay otras personas que han vivido muchas cosas difíciles y esa situación difícil, en lugar de hundirlos, en lugar de deprimirlos, les ha ayudado a reaccionar, a poder fortalecerse, a poder tener herramientas, buscar las herramientas y poner en práctica las herramientas para poder enfrentar las otras dificultades que se presentan en la vida. Entonces, ahí el detalle, la dificultad, el problema, como le quieran llamar, no es sentir la emoción. No es que porque alguien pasó X situación difícil en su vida, se sintió triste, se sintió deprimido, deprimida, y lógicamente sintió tristeza, decepción. Lógicamente cualquier persona siente eso cuando ante una situación desagradable. Pero la clave está en cómo vas a reaccionar ante esa situación. Puedes reaccionar como la mayoría. ¿A qué me refiero? Que ni siquiera sabe por qué siente esa emoción. Y si sabe, tal vez no sabe gestionarla, simplemente se deja llevar. O puedes hacer una diferencia. Investigar, comprender, aprender a cómo gestionar esa emoción. Y es ahí donde se da la inteligencia emocional. El hecho de poder comprender primero qué es lo que te genera esa emoción. Porque hay muchas personas que ni siquiera saben ni por qué. De repente se levantan, de repente de la nada dicen me siento triste, pero ¿por qué? No lo sé. Y se quedan ahí. Se quedan en el no lo sé. No sé por qué, pero de repente me siento triste. Primero, debes de saber, busca un porqué. ¿Qué te entristece? No te quedes simplemente en el hecho divagante de decir es que no sé. Busca un porqué. Segundo, cuando tú ya sabes y tienes claro qué es lo que te hace sentir, qué es lo que te hace experimentar esa emoción, entonces, si es una emoción desagradable, que es la que lógicamente hay que tratar, porque las agradables nos gusta sentirlo, disfrutarlo, pero cuando es una emoción desagradable, después que ya tú sabes qué es lo que te genera esa emoción desagradable, tómate tu tiempo, respira, relájate y comienza a pensar, comienza a analizar, comienza a investigar, comienza a buscar ayuda, comienza a preguntar, comienza a hacer todo aquello que te ayude a poder gestionar de una manera adecuada, correcta, esa emoción. Para que eso te ayude a superar, si es el caso, alguna situación o la situación difícil que te generó esa emoción desagradable. No se dejen llevar por las emociones. Hay muchas personas, y quizás lo hemos vivido nosotros mismos, que debido a la emoción, debido a dejarnos llevar por la emoción, por el momento, después de que pasó esa emoción e hicimos lo que hicimos por estar emocionados, después nos arrepentimos, porque nos dejamos llevar por esa emoción. Hay que tener cuidado con eso. Hay que saber gestionar nuestras emociones. No sé si ustedes comprenden, pero por lo menos en El Salvador, en mi país, se dice, una persona dice, yo soy de mecha corta. Y eso hace referencia a una persona que se molesta rápido. Ante cualquier situación se molesta rápido. Entonces, cuando una persona dice eso, claramente uno se da cuenta de que es una persona que no sabe manejar, que no sabe gestionar sus emociones.
Y eso es complicado, eso es delicado, porque puede hacer cosas que la lleven a situaciones, a enredarse más, a situaciones más desagradables y a hacer cosas de las cuales después se puede arrepentir. Como les decía hace un momento, estamos pasando momentos difíciles. Ahora en las redes sociales, en los noticieros, se escucha que la guerra de no sé quién con no sé quién, y el nuevo ataque de no sé quién a no sé dónde, y la nueva guerra, y que este se está uniendo con este, y que este otro se está uniendo con este otro. Y ahorita es el bombardeo en los medios y en las redes sociales. Y la economía, para abajo, las cosas están más caras, la economía está cayendo, un montón de situaciones que ahorita están pasando en el mundo. Y es en los momentos difíciles donde nosotros debemos de aprender a gestionar, a controlar nuestras emociones. Porque es en esos momentos donde se necesita que la emoción pueda bajar y que la razón, el razonamiento, la inteligencia, el pensamiento pueda subir para saber qué hacer, para saber qué no hacer ante esta situación que se está viviendo, ante una situación caótica que estamos viendo, ante un mundo que vemos que se está complicando bastante, ante circunstancias que no dependen de nosotros directamente, pero que esas situaciones de manera directa o indirecta pueden afectar nuestra vida. Entonces, en esos momentos difíciles es la importancia de la inteligencia emocional, es la importancia de lo que se llama psicología, el hecho del bienestar mental, emocional y conductual. ¿Por qué? Porque cuando las cosas están bien, difícilmente se va a caer en un estado depresivo. Hay casos, pero son casos pocos. Como regla general, mayormente, cuando el ser humano está bien, la situación del malestar psicológico es casi nula o es poquito. No es la mayoría de casos como esos casos que tal vez ustedes ven de que una persona tiene dinero, tiene salud, está bien, de repente se deprime y toma la decisión de acabar con su vida. Esos casos son pocos. La mayoría de los casos, cuando una persona está bien, surge de manera, digamos, continua el bienestar psicológico. Por ejemplo, si tú estás en un trabajo que te gusta o tienes un negocio que te gusta y en ese trabajo, ese negocio, el dinero que te pagan o lo que tú ganas, tú sientes que eres bien valorado porque te pagan o ganas para vivir bien, tranquilo, tranquila. Y si tienes hijos, tu familia, tú tienes salud, tu esposo o tu esposa está saludable, tus hijos están saludables, tu familia está saludable, tienes comodidades como un auto, una casa, puedes comprar algo que tú quieras comprar, puedes ir a comer donde tú quieras comer, etcétera, etcétera. Si tú tienes esa estabilidad, tú te vas a sentir bien. Y las emociones, lógicamente agradables, son las que se van a mantener, porque te sientes feliz al levantarte por la mañana, ir a un trabajo que te gusta, cuando recibes tu paga, recibir ese dinero en el cual te sientes bien porque estás viendo que estás siendo bien valorado, bien valorada en tu trabajo, al saber que vas en tu auto y puedes irte tranquilamente a X lugar a comprarte lo que tú te quieres comprar, etc. Ahí las cosas se manejan bien. El detalle es, caso contrario, cuando las cosas no están muy bien. Cuando estás en un trabajo que no te gusta. ¿Y por qué sigues ahí? Bueno, porque hay que pagar deudas. Y no puedes simplemente decir porque no me gusta, renuncio. Eso puede conllevar al hecho de que te están pagando una cantidad de dinero
que tú dices que te están desvalorizando porque tú te mereces más por el trabajo que haces, por tu preparación, etc. Eso hace que te enfermes posiblemente. El hecho de trabajar algo que no gusta pasa la factura emocional, mental y físicamente. Al estar enfermo o enferma, lógicamente no es agradable estar enfermo. Después de eso comienzas a tener dificultades con tu pareja, las situaciones con tus hijos no los puedes gestionar bien, con tus compañeros de trabajo también hay problemas y lógicamente te vas cargando de un montón de emociones negativas. Y aparte de eso le sumas a lo que te acabo de decir hace un momento de la situación mundial, que la guerra de esta, que esta otra guerra, que la economía, que las cosas han subido de precio, que la comida ha subido de precio, que la gasolina sube de precio, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento es ahí donde la gestión de las emociones y la inteligencia emocional es una herramienta de suma importancia. Porque en esos momentos difíciles es donde tú debes de saber gestionar tus emociones y cómo reaccionar ante X situación que estás viviendo, que estás pasando. Y créanme de verdad que cuando tú tienes las herramientas, cuando tú sabes cómo gestionar tus emociones, la vida se te hace más fácil. La vida se te hace más liviana, aunque estés pasando momentos difíciles. Porque la mayoría de personas vienen y como no tienen esa herramienta, como no han desarrollado esa habilidad, simplemente se dejan llevar y van un problema tras otro problema que genera otro problema y otro problema. Entonces, es importante que desarrollemos inteligencia emocional. Y aquí te quiero dar algunas recomendaciones que espero que te ayuden para poder ayudarte a desarrollar, para que puedas gestionar, para que puedas tener las herramientas cuando te corresponda pasar por momentos difíciles y que puedas controlar tus emociones. Número 1, deja de ver noticias. No estés viendo noticias en los medios populares de la televisión, de cable, de internet, de los noticieros, llamémosle comunes, lo que tú enciendes la tele, ya tiene un horario. No estés viendo esas noticias. De igual manera, no estés viendo las noticias en las redes sociales. Esos videos cortos de las redes sociales que te dicen, pasa esto, mira ahorita esto, te ponen los videos de lo más desastroso que está pasando ahorita en estos momentos, allá por X lugar donde comenzó esto hace unos días, etc. No veas eso, no veas eso. Posiblemente tú dices, sí, pero entonces no estoy viviendo una fantasía porque quiere decir que no me voy a informar. No, primero no veas eso. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos canales de televisión, de esos noticieros, el contenido mayoritario es un contenido que se conoce como amarillista. La mayoría te van a poner solo cosas malas, solo cosas feas, porque así ellos tienen más rating, lógicamente. Entonces, ¿qué puedes hacer? Investiga. Si tú te quieres informar de verdad, investiga. En la palma de tu mano, en tu celular, ahí puedes investigar en muchos lugares que son información fiel, de buena fuente, de manera correcta. Una cosa es ver noticiero y otra cosa es investigar y conocer bien las cosas. La mayoría de la gente le es más cómodo, le es mejor, le es más fácil simplemente ver los noticieros comunes y las redes sociales y de ahí piensan que esa es toda la realidad. Y no es así. Esa es parte de la realidad, pero no es toda. Entonces, cuando tú necesites saber de algo, te interesa saber de algo, investigas la tarea. No se trata de algo simplemente que va a caer del cielo y ya lo voy a tener. Hay que trabajar, hay que hacer la tarea. Entonces, necesitas saber algo, qué está pasando en un lugar que dicen que hace poco comenzó un conflicto.
comienza a investigar de fuentes fidedignas y comienza a contrastar información de aquí y de allá para ver qué es lo que sucede. Pero si tú te dedicas solo a ver ese contenido de los noticieros, de las redes sociales, te vas a estresar, te vas a deprimir, te vas a preocupar, vas a comenzar a sentir un montón de emociones negativas. Y eso no te va a permitir trabajar tranquilo, no te va a permitir estar tranquilo en tu casa, disfrutando con tu familia, etcétera. Sino que te va a mantener tenso o tensa. ¿Qué está pasando? Y ya vieron. Y pasas un video y como el algoritmo trabaja así, que si te quedas en un video, el siguiente te pone la misma situación y lo mismo y lo mismo y lo mismo y ahí te mantienen. Solo viendo eso desastroso. Segunda recomendación que te doy para poder gestionar y controlar tus emociones es lo que te decía hace un momento. Ponte a pensar, detecta qué situación es la que te genera esa emoción. Ponte a pensar, si tú dices, ahorita me siento triste, ponte a pensar, ¿qué me hace sentir triste? La verdad es cuando me recuerdo de X situación. La verdad es cuando veo a X persona. Me siento triste cuando estoy en este lugar. Detente y ponte a pensar e identifica aquellas situaciones, aquellos estímulos que te generan esa emoción desagradable. Tercera recomendación. Cuando ya lo tengas detectado, qué es lo que te genera esa emoción desagradable, ponte a pensar qué puedes hacer tú para poder quitar ese estímulo que te genera esa emoción desagradable. ¿Qué puedes hacer tú para poder quitar esa situación que te genera eso incómodo? Tal vez te vas a enfrentar a un momento que tú digas, quizás no depende de mí, porque quizás tú digas, la verdad es mi trabajo. Por ejemplo, no me siento bien en mi trabajo. Y cuando estoy en mi trabajo me siento incómoda, me siento incómodo. Pero tengo que trabajar porque tengo deudas que pagar, tengo que mantenerme de algo. Entonces ahí busca una vía de acción. ¿Qué puedes hacer tú para poder buscar otro trabajo donde te puedas sentir bien? Y por el momento comienza a centrarte en aquello que tú puedes controlar y aquello que no puedes controlar porque no depende de ti, porque en la vida no todo depende de uno, hay cosas que no dependen de uno. Entonces, en lugar de estar luchando contra eso, déjalo ahí. Déjalo ahí y céntrate en lo que tú puedes hacer y trabaja en lo que tú puedes hacer. Porque muchas veces esa situación genera ese conflicto. Hay cosas que hay que tener bien claras. En la vida hay cosas que dependen de uno y hay cosas que no dependen de uno. Lo que depende de ti, haz todo lo posible por lograrlo, por cambiarlo, haz todo lo posible, todo eso que depende de ti. Lo que tú no puedes, porque no depende de ti, depende de otras personas. No luches contra eso. Tal vez puede ser difícil, complicado, incómodo escuchar esto, pero esas cosas que tú no puedes evitar, controlar, que no dependen de ti, esas cosas, déjalas ahí. Esas cosas, acéptalas. Acéptalas. Eso que no depende de ti. Pero insisto, trabaja en lo que depende de ti, porque eso te llevará a poder cambiar aquello que no depende de ti en algún momento, porque de repente las cosas pueden cambiar si tú trabajas bien y te centras en lo que tú puedes hacer. Porque perdemos muchas veces mucha energía, mucho pensamiento, mucho tiempo pensando en aquello y machacando aquello que no podemos cambiar, que no depende de nosotros. Mejor centrémonos en eso que depende de nosotros. Otro consejo importante que te doy para saber gestionar las emociones es: escribe siempre que tú experimentes una sensación, una emoción, un pensamiento desagradable. Cuando tú te sientas cargado emocionalmente, cuando tú sientas que estás cargada
de tantos pensamientos negativos, escríbelo, 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 escríbelo. Es una manera de poder liberarte, de poder gestionar, canalizar las emociones y a la misma vez, como lo vas pensando, lo vas escribiendo, lo vas sintiendo, eso te permite que tú también lo vayas analizando. Y en ese ejercicio de ir escribiendo, te vas a encontrar que has descubierto otras situaciones, otras circunstancias. Así que cuando tú estés pasando por un momento difícil, complicado, que sientas una emoción negativa, un pensamiento negativo, algo que te haga daño, escríbelo, 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 escríbelo. Y eso te va a ayudar a gestionar esa emoción, te va a ayudar a canalizar y te va a ayudar a comprender y a darte cuenta de otras cosas que no te habías dado cuenta. Entonces, de eso se trata, de esa situación, de que podamos comprender el por qué sentimos esa emoción, qué genera o qué nos genera esa emoción y también cómo podemos canalizarla. Sí, en este mundo ahorita hay cosas feas, muy feas. Hay cosas difíciles, sí las hay. Hay cosas negativas, claro que sí hay cosas negativas. Pero ese solamente es un lado de esta vida. Porque también al otro lado de esta vida hay cosas bonitas, hermosas, agradables. Hay situaciones que disfrutar. Hay cosas que hacer, planes que hacer, metas que conseguir, que alcanzar, objetivos, personas con las cuales convivir, etcétera, etcétera. No te quedes solamente con un lado de la moneda. El lado malo, el negativo, el feo. Ya vieron las redes lo que está pasando ahorita. Eso está tremendo, que eso está delicado, que ahorita el mundo se va a acabar, que ahorita todo se va a destruir. No te quedes solamente con ese lado. Hay otro lado que es bonito, es agradable. Hay otro lado que es maravilloso. Hay otro lado que también a uno lo hace sentir bien y ese es el que uno debe de buscar. Esos aspectos. Porque muchas veces somos demasiado extremistas en la visión que tenemos de la vida. Y está bien lo que tú puedas sentir por X lugar, por X persona, por X país, etc. Está bien. Pero recuerda que la principal vida que tú debes de vivir es la tuya. La única persona responsable principalmente y totalmente del bienestar de tu vida eres tú. Así que hazte responsable de eso, de vivir tu vida lo mejor posible. Hazte responsable de poder darle ese rumbo a tu vida lo mejor posible. Conforme a lo que tú creas que es mejor para ti. Con el cuidado, claro, de no hacer daño a otras personas. Entonces, no te quedes simplemente con el aspecto negativo de la vida. Busca también el otro lado, que sí lo hay. Sí lo hay. Sí existe. Pero también nosotros debemos de buscarlo. No todo lo que sale en internet es cierto. Hay muchas cosas que son falsas. No solo porque internet lo dice, es que así debe de ser en todos lados. Hay cosas que no. Cada quien hasta cierto punto le puede dar rumbo a su vida. Pero eso requiere de una acción. O simplemente deja que el sistema, que la situación te lleve y al final pasan los años, tu vida se te va y al final, casi al final de la vida, la pregunta será, ¿valió la pena? ¿Valió la pena pasar este año y estos tiempos y esta vida de esta manera? Con miedo, preocupado, preocupada, que todo se está acabando todo el tiempo, durante 50 años, y pasar con esa ansiedad, con ese estrés siempre. ¿Valió la pena? ¿O valió la pena que hice todo lo posible por ser feliz, por hacer aquello que me gusta, por buscarle un rumbo a mi vida, un significado,
una manera de vivirla plenamente. Es una decisión que cada uno de nosotros debe de tomar. Y hay que comprender esto. Una reflexión muy bonita que me gustó y que la quiero compartir con ustedes. Y dice así: la vida se te va y se te escapa minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado a comprar vida. Así que lucha por vivirla, por darle un contenido a la vida. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Te has puesto a pensar que cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año, la vida se nos va? Se nos va, se nos va, se nos va. ¿Y te has dado cuenta que no hay un lugar donde puedes ir a comprar vida? Donde tú puedes llegar y decir, deme por favor, véndame 10 años más de vida. No, no lo hay. Entonces, démosle el rumbo a la vida que nosotros queremos. Insisto, con mucho cuidado, siempre y cuando, sin hacer daño a nadie, sin hacerle daño a otras personas. Porque no se vale tampoco el hecho de decir, es mi felicidad, aunque le haga daño y pase sobre todas las demás personas, es lo que yo quiero. No, no se trata de eso. Y además no es necesario. Así que aprendamos a gestionar nuestras emociones. Aprendamos a controlar nuestras emociones. Aprendamos y desarrollemos lo que se llama inteligencia emocional. Si tú quieres que yo te ayude con esa parte específica o otras situaciones sobre la psicología, estoy a la orden con mucho gusto. En mi página de Facebook, ahí están mis contactos. Si tú quieres, comenzamos de manera personalizada un tratamiento para poder ayudarte en la inteligencia emocional, aprender más a fondo cómo desarrollarla, cómo fortalecerla o sobre cualquier otro tema, otra situación que yo te pueda ayudar desde la ciencia de la psicología. De mi parte, por ahora, ha sido todo. Les agradezco a todos los que estuvieron y los que están viendo este en vivo y a los que posteriormente van a ver este video. Por favor, te pido que compartas mi contenido para poder así llegar a más y más personas. Hay muchas personas que no pueden, no tienen la capacidad económica, el lugar donde viven también es demasiado retirado y no tienen acceso a lo que se llama una consulta psicológica. Pero a través de estos temas, a través de mi intervención, podemos también ayudar a esas personas, porque posiblemente tienen un teléfono con internet y pueden ver este video y posiblemente algunas de mis palabras les pueden ayudar en la situación que están viviendo y que están pasando. Así que por favor ayúdame a compartir este contenido para poder llegar a más y más personas y de esa manera poderles ayudar a esas personas que lo necesitan. Reacciona por favor, según como tú quieras, con una carita, con un pulgar arriba, como tú lo desees, comenta, pregunta, exprésate libremente, con mucho respeto, por favor, para que de esa manera el algoritmo pueda también sugerir a más personas y podamos llegar más lejos. Desde ya te lo agradezco y nos vemos la próxima. Saludos cordiales para todos.